Bendiga muchísimo. Sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor, no solamente ustedes, sino aquellos que nos siguen por medio de la transmisión del Facebook. Así que vamos a dar inicio a nuestro primer culto del mes de mayo. Vamos a comenzar este servicio orando y dando gracias al Señor por sus múltiples misericordias, por el privilegio y la honra que nos da de estar en esta su casa, junto a su pueblo, para adorar y bendecir su nombre. Nos ponemos de pie para orar. Nos ponemos de pie para orar. Bendito Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Tú eres aquel que todo lo llena en todo, y en Cristo Jesús nos has bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Gracias, Señor, por la enorme seguridad que tenemos del presente como tenemos del futuro, porque tú siempre estarás con nosotros, porque tú siempre nos asistirás, porque tú siempre, Señor, oh Dios, estarás para auxiliarnos, porque tú siempre, Señor, oh Dios, estarás para asistirnos con tu poder. Te adoramos, te bendecimos, alabamos, Señor, tu grandeza y glorificamos, Señor, oh Dios, tu nombre en virtud, Señor, de quién eres tú y en virtud de lo que tú has hecho por nosotros. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben Romanos 8:28 de memoria? Eso es. ¿Ya se acordaron? A ver, ¿se acuerdan? Lo podemos repetir en voz alta. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien. El apóstol Pablo, ¿en qué estaba pensando cuando decía todas las cosas? (8:35) Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. El sufrimiento puede ser parte de la experiencia del creyente. Dios puede permitir que suframos. Pero aún el sufrimiento es parte de la escuela de Dios, con el propósito de moldear nuestra vida, de perfeccionar nuestro carácter, de llevarnos a un mayor conocimiento de Él y de poder ser testimonio de la victoria que solamente hay en Cristo Jesús. Por eso dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Aquel que venció la muerte, aquel que venció al pecado, aquel que venció al maligno, es el que nos ha dado también su victoria. Y siendo que tenemos la victoria de Él, toda circunstancia puede ser vencida por la fe del creyente. Amén. Vamos a cantar de esta enorme esperanza que tenemos en Él. Bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva.
paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego le hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Tremenda esperanza. Tremenda convicción que tenemos en Él, tremenda fe la que nos sostiene en medio de cada situación que nos toca pasar. Damos gracias a Dios porque la victoria de aquel que nos amó desde un principio, que se encarnó, que vino y murió por nosotros, aquel que venció a la muerte, es suya y es mía por la fe en Cristo Jesús. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Las Escrituras dicen que Él en la muerte obtuvo un enorme triunfo, exhibiendo a las potestades como derrotadas por el triunfo de la cruz. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Dice la Escritura que en algún momento Él tuvo un diálogo con los líderes religiosos de su tiempo. Y le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. La respuesta que le dieron a Jesús es sumamente curiosa, porque para aquel entonces ya ellos eran siervos de Roma. Pero hasta cierto punto esa respuesta refleja la realidad del ser humano, que no es consciente de la esclavitud en la que él vive, sino hasta que Jesucristo viene a su vida. ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo yo, éramos conscientes que éramos esclavos del pecado hasta que Jesucristo iluminó nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de que éramos esclavos de nuestras pasiones, sino hasta que Jesucristo vino y nos limpió? Yo no lo era.
¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, yo no era consciente de que era también hasta cierto punto esclavo del diablo, porque venía siendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, como dice el apóstol Pablo en Filipenses? Y la voluntad principal de Satanás es que no creamos en el Evangelio. No éramos conscientes de las cadenas que cargábamos. Pero Jesús abrió nuestro corazón, Jesús abrió nuestros ojos, Jesús abrió nuestra mente y nos permitió conocerle a Él, que es la verdad. Y habiéndole recibido a Él, que es la verdad, usted y yo somos verdaderamente libres. Cantemos de esa libertad al Señor. Al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en tu amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cristo las rompió, así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó, generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó y decimos, libre soy. Al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor, y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió, así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó, generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó, libre soy. Vamos a cantar una vez más, pero quiero escucharlos ustedes. Al mundo Dios amó. Y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo nos salvó. Así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó, libre soy.
libres somos y continuamos cantando de nuestra libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y libertad. Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió, mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me cambió. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libres y perfectamente libres en el nombre de aquel que nos amó. Amados hermanos, demos gracias al Señor por semejante gracia inmerecida que ha sido derramada por nosotros, porque nos amó desde antes de que el mundo fuese. Tomemos asiento y vamos a escuchar ahora la palabra del Señor.
Amados hermanos, buenos días. Domingo a domingo nos reunimos, estamos presentes juntos, estudiando la palabra, orando, buscando de Dios. Venimos con el deseo en el corazón de que el Señor nos hable y también venimos con el deseo en el corazón de estar un tiempo especial con la oración, con los hermanos en la iglesia. Y amados, ¿qué les parece si nos ponemos de pie un momentito para darnos un saludo los unos a los otros, saludar a su hermano y tener un momento especial? Muy bien, hermanos. En esta mañana continuamos con nuestra serie Reflexiones desde antes del diluvio hasta la Torre de Babel. Y tendremos en esta ocasión el tema titulado Noé, lecciones de fe en un mundo de maldad. Noé, lecciones de fe en un mundo de maldad. Me acompañan en una palabra de oración, oramos y comenzamos con el desarrollo de nuestro mensaje en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te alabamos con todo el corazón. Bendecimos tu nombre y esperamos en ti. Háblanos de manera particular y especial a cada uno de nosotros, porque venimos delante de ti, Señor, para que edifiques nuestras vidas, para que añadas, Señor, paz en nuestros corazones y para que, Señor, podamos ver el mundo cada vez de una manera distinta. Señor, gracias por las grandes promesas que hay en tu palabra, por tus grandes enseñanzas y la formación que das a nuestras vidas. Te adoramos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Noé, lecciones de fe en un mundo de maldad. Génesis 6, del 5 al 22. En estas imágenes podemos recordar algunas escenas de la Biblia. La primera, el hombre que dijo, viví 969 años. ¿Quién era? Matusalén. Y Matusalén conoció a Adán y Eva, conoció a Enoc, conoció a todos estos patriarcas. Adán y Eva murieron y él pues vio la muerte de Adán y Eva, muerte natural. Tenemos también que él vio partir a Enoc porque Dios se lo llevó. Matusalén vio a Enós, otro de los patriarcas de antes del diluvio, y vio a Enós como el pastor que dirigió uno de los grandes avivamientos del mundo antidiluviano. Y por supuesto, Matusalén tuvo su hijo Lamec, y Lamec tuvo su hijo Noé. Así que el abuelo Matusalén pudo contar a su hijo Lamec y a su nieto Noé todas estas grandes cosas
grandes maravillas que Dios había hecho. Noé y Lamec fueron formados por Matusalén y ellos aprendieron de las cosas de Dios por medio del abuelo Matusalén. Pero hay algo importante. Noé creció con todas estas historias de fe. Un Noé fortalecido. Y esto nos explica el por qué vemos a Noé como un héroe de la fe, como un hombre que proclamó la palabra a un mundo decadente en su última etapa, porque Noé vivió la última etapa del mundo antediluviano. Noé es el 10º patriarca antes del diluvio y él cerró esa etapa. Y al cerrar esa etapa, Dios la cerró con un mensaje de juicio que después vino porque el mundo quedó anegado o lleno de agua y este juicio fue con agua. La Biblia dice que el otro juicio que viene, eso todavía no lo hemos visto, el juicio que viene, el siguiente juicio, será juicio con fuego. El primero fue con agua y el siguiente juicio será con fuego. Noé tuvo la fe de enfrentar las cosas, de enfrentar el momento más difícil de la historia del mundo de antes del diluvio. Construyó un arca. Se demoró un aproximado de 100 años a 120 años. Y durante todo ese tiempo, Noé tuvo que soportar la presión de un mundo incrédulo. Y Noé, como dice la palabra, fue un predicador de la justicia de Dios. Noé predicó la justicia de Dios. Y cuando vamos a San Pablo en sus cartas, encontramos que la justicia de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios. Noé, en un tiempo de 100 a 120 años, fue predicador de Jesucristo, de la justicia de Cristo antes del diluvio. Amados hermanos, Noé, lecciones de fe en un mundo de maldad, paralelo a la predicación, paralelo a su trabajo, paralelo al desarrollo de su familia, se dedicó a invertir en construir esta arca. Dios le dio las medidas y Dios le dio los detalles. Y Noé construyó esa arca durante todos estos años. Sirvió al Señor durante más de 100 a 120 años de manera intensa. Paralelo a esto, fue responsable con su familia, le vinieron sus 3 hijos y pues él tuvo que ver con la predicación del mundo antiguo, llevar su familia y servir a Dios construyendo esta arca y predicando el Evangelio. Vamos a ir a Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 22. Es una lectura donde veremos a Noé y su gran tarea. Vamos a leerlo. Yo un versículo y ustedes el siguiente, vamos a leer la palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ustedes. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo,
era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y de esta manera la harás: de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Muy bien, hasta ahí la lectura de la palabra. Noé, lecciones de fe en un mundo de maldad. 4 lecciones que tendremos en este mensaje. Primero, Noé nos enseña a encontrar gracia delante de Dios. Segundo, Noé nos enseña a caminar con Dios. Tercero, Noé nos enseña a ser fieles en un mundo corrupto. Y por último, Noé nos enseña a ser obedientes a Dios. 4 cosas. Nos enseña a encontrar gracia delante de Dios, a caminar con Dios, a ser fieles en un mundo corrupto y a ser obedientes a Dios. Y vamos con la primera. Noé nos enseña a encontrar gracia delante de Dios. Amados hermanos, cuando vemos estos pasajes de los versículos 5 hasta el 7, vemos algo que estaba ocurriendo en el mundo. La Biblia dice que el mundo estaba lleno de maldad. Dios, al ver un mundo lleno de maldad, en extremo, pues decidió eliminar a todos los hombres que había llegado, que había creado. ¿Por qué? Porque el pensamiento, el designio de los pensamientos, las decisiones del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Por eso que en el mundo antiguo encontramos esta decisión de Dios. Dios decidió eliminar a todos los hombres porque habían llegado al nivel más alto de maldad.
Es curioso ver lo que significa esta frase, todo designio. Cuando la Biblia, en la Biblia nosotros leemos la palabra todo, toda, todos, tengámosle cuidado, porque está hablando de un absoluto, algo prácticamente generalizado. Y lo que había en aquel mundo era un mundo donde los pensamientos, las decisiones de los pensamientos, era de continuo el mal. Es decir, no tenía freno. Era un mundo sin freno. La gente hacía maldad y maldad y maldad y maldad. La mente se convirtió en una fábrica de maldades. Y esas maldades no solamente involucraban la mente, sino también involucraban el corazón. Es decir, de corazón hacían la maldad. Apasionados en hacer maldad. Entregados a la maldad. Amados hermanos, el nivel más alto de maldad es cuando la persona ya no tiene freno alguno y justifica todas las cosas malas, todas las cosas que hace. Y si estas son malas, pues las llama buenas y las disfruta. Y se generan comunidades, grupos que disfrutan la maldad, están contentos en hacer lo malo. Y entre ellos se justifican y se felicitan por las cosas malas que hacen. Noé nos enseña a hallar gracia delante de Dios. Es interesante, porque la palabra va a decir aquí que Noé halló gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. En Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, en medio de este mundo malo, no se presentó delante de Dios autojustificándose. La tendencia del ser humano es autojustificarse. Es decir, yo no tengo falta alguna y me justifico. Cuando llamamos la atención a alguien, se justifica, dice, no, pero yo he hecho esto por lo otro. No vemos una actitud de reconocimiento. La persona que reconoce sus faltas, que reconoce sus errores, que trata de cambiarlos, que busca cambiarlos, es una persona que está experimentando la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, pues no se autojustifica, sino reconoce, se arrepiente y busca de Dios. Por eso que Noé no se presentaba autojustificándose, sino buscando la gracia de Dios. Esta palabra hebrea que allí aparece, gen, esta palabra hebrea significa misericordia. Noé siempre que buscaba a Dios pedía misericordia. No venía con justificaciones alguna, solamente venía diciéndole, Señor, dame de tu misericordia, pido de tu misericordia en este día. Amados hermanos, Noé nos enseña a encontrar gracia delante de Dios. La palabra maldad, un mundo entregado a la maldad. La maldad es un problema estudiado. Es curioso ver algunas tesis universitarias, por supuesto, todas las tesis son universitarias, en las cuales se investiga el origen de la maldad y cómo se manifiesta la maldad. Es curioso esto. Estaba revisando algunas de ellas
y ver cómo diversos investigadores del mundo actual están investigando sobre este punto, sobre cómo medir la maldad. Y han encontrado diversas dimensiones de la maldad. Y con esas dimensiones de la maldad pueden investigar cómo el hombre, pues, tiene grados de maldad y cómo se expresa la maldad en su sociedad. Y es curioso, varios de estos autores, particularmente 4 que estuve revisando, ponen como una primera dimensión de la maldad al egoísmo. El egoísmo es una de las dimensiones de la maldad humana, caracterizado por la sobrevaloración de uno mismo, el estado de encontrarse hipersensible a la crítica, las personas que no aceptan crítica alguna. El sujeto egoísta puede llegar a lastimar cuando siente una amenaza, aunque ésta no sea real. Entonces el egoísmo lleva a la persona egoísta a atacar a otro de la nada. Y es por eso que algunos dicen, pero ¿por qué me ha hecho esto si yo no le he hecho nada? Porque el egoísta comienza a generar un mundo en el cual ve a los demás como una amenaza. Y entonces, cualquier cosa que vea una diferencia de pensamiento, una diferencia de opinión, o vea un argumento diferente, se siente ofendido y lo ataca y lo destruye. El egoísmo es una de las dimensiones de la maldad. Pero estos investigadores llegan a otra conclusión más, a otra dimensión. El idealismo con malas motivaciones. El idealismo es construir un pensamiento, una doctrina, puede ser una doctrina política, por ejemplo, es un ideal, generan ideales y hacen que otros también vengan a sus ideales. El idealismo, pues, puede ser con buenas motivaciones, pero también el idealismo tiene malas motivaciones. Y otra de las fuentes de maldad en este siglo es el idealismo con malas motivaciones. El idealismo con malas motivaciones está constituido por conductas dañinas que se realizan porque se asume que los fines buenos y deseables justifican los medios. El fin justifica los medios. Entonces, vamos a hacer una protesta por que subió el pasaje y rompen las lunas de carros. ¿Y de quién eran los carros? ¿De alguien que le va a solucionar el problema de que subió el pasaje? Era tu carro, que pasabas por ahí, le cayó una piedra al carro, rompió la piedra al carro, rompió la luna del carro. ¿Y quién lo paga? Usted. ¿En el nombre de quién? De alguien que manejaba un idealismo con malas motivaciones. Y esta es otra de las grandes fuentes de maldad en el mundo. El idealismo con malas motivaciones. La gasolina ha subido de precio. ¿Y por qué subió la gasolina y ahora tengo que pagar más? No que hay una guerra y yo qué culpa tengo con esa guerra. Sí, pero paga. Tienes que pagar más por tu gasolina. Pero ¿y por qué el gas subió unas semanas? Porque hay una guerra.
¿Pero qué culpa tengo yo con la guerra? Bueno, no tienes nada de culpa, pero tienes que pagar. Si no, no tienes gas. ¿Se dan cuenta lo que hace el idealismo con malas motivaciones? Por allá en el oriente se cierra el estrecho de Hormuz por una guerra que tiene nombre, es una guerra por el control del petróleo, y debajo de todo esto una guerra de ira de un país contra otro que tiene por milenios, de Persia contra Israel, en fin, toda una serie de cosas. Y viene Estados Unidos y cierra el estrecho de Hormuz por el otro lado, así que está cerrado por aquí, cerrado por allá, y la gasolina sube y nosotros la pagamos. No tenemos culpa de nada. Por último, de repente, primera vez que escuchamos estrecho de Hormuz, pero a pagar se ha dicho. El fin justifica los medios. Justos pagan por pecadores. Idealismo con malas motivaciones. No me importa lo que le pase a los demás, lo que me importa son mis ideales. Lo que tú vivas, lo que tú sufras, no me importa, me importan los ideales. Y así vamos a encontrar en la historia, en nuestra historia, vamos a encontrar cómo diversas sociedades, por sus ideales, han generado diversidad de destrozos en el mundo, de destrucciones en el mundo, por el idealismo con malas motivaciones. Los investigadores de la maldad han llegado también a una tercera dimensión, el sadismo. ¿Y qué es el sadismo? Es la tendencia a ejecutar un comportamiento cruel y degradante, de larga duración, donde actos de índole físico, sexual o psicológico se realizan con el objetivo de afirmar el propio placer o su propio dominio. Un comportamiento cruel, un comportamiento degradante. Amados hermanos, esta es otra de las fuentes de maldad. Esposos con comportamiento degradante con sus esposas e hijos. Comportamientos crueles y degradantes que permanecen en el tiempo. El ataque físico, sexual y psicológico. Esa es otra fuente de maldad, otra de las dimensiones estudiadas. También hay otra dimensión de maldad que se llama el mal instrumental. Se evidencia en el uso de medios malvados para perseguir objetivos, como el dinero, como el poder, como el sexo, como bienes u otros. Es decir, el mal instrumental es conseguir cosas por dinero. Por ejemplo, en el mundo de maldad, algunos dicen, toda persona o todo hombre tiene su precio. Esto es mal instrumental. Es decir, a toda persona tiene un precio con el cual le puedes comprar. Si no se puede comprar por dinero, dicen otros en el mundo, se puede comprar con poder, porque a alguna gente le gusta el poder. Entonces le das poder y te dan todo lo que quieres, porque tienen poder. Otros por sexo, le dan sexo y entonces hacen todo lo que quieres por sexo. A otros le dan bienes y entonces por bienes, por casas, por terrenos, hacen todo lo que quieres con tal de recibir bienes. Amados hermanos, el mal instrumental, entonces hacen regalos, compran joyas, lugares lujosos, y a cambio de todo eso, se sienten cautivados. Y entonces hacen lo que quieres a cambio de todas esas cosas.
¿Saben que el mal instrumental, hay gente que hace todo lo que quieres con tal de que hayan cosas materiales, con tal que haya dinero? Y este mal instrumental es una cosa que ocurre mucho en el mundo y es una dimensión de la maldad que también es estudiada, porque la maldad se multiplica así. Ya podemos ver en el mal instrumental cómo pues malos políticos o malos líderes se venden por dinero, se venden por cosas, se venden por poder y todo lo que nosotros ya sabemos y vemos de gente supuestamente poderosa. Otra de las fuentes de maldad es la omisión de ayuda. Esta actitud se da cuando la persona acepta conductas que provocan daño a otros. Conductas que provocan daño a otros. Es como el caso del hombre que estaba tirado en el suelo, herido, necesitaba ayuda. Y pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Estaba apurado. Pasó un levita, alguien que servía como cantor en el templo, lo vio y pasó de largo. Estas actitudes de omisión de ayuda, al no ayudarle, la persona sigue más herida que cuando estaba. Al no ayudarle, los minutos pasan y el herido está más dolido todavía. La omisión de ayuda es una fuente de maldad. Y esta omisión de ayuda es una característica de la maldad en este mundo. Y la omisión de ayuda parte de todos lados. Puede contaminarnos a nosotros mismos. También a un gobierno que debe ayudar, no ayuda. Empresas que pueden ayudar, no ayudan. Y también la propia población, cuando ve algo, no ayuda. Esto es la omisión de ayuda. Entonces, saco mi basura y la tiro en la esquina, no me importa quienes pasen. Si pasa alguien que está un poco inmunodeprimido en su esquema de defensas físicas, pasa por ahí, se va a contaminar rápido, pero no me importa. ¿Por qué? Porque la maldad es omisión de ayuda, no me importa. Y la última dimensión que hallaron estos investigadores es la deshonestidad. La deshonestidad son comportamientos donde se transgreden normas sociales, sean formales, sean informales, para beneficio personal y a costa de la gente. En la deshonestidad, la maldad llega a ser de forma tal que se pierde la responsabilidad o se pierde la culpabilidad. La persona no se siente responsable ni culpable. Amados hermanos, personas deshonestas se pasan por encima de las leyes, se pasan por encima las reglas para beneficio de orden personal. La persona deshonesta solamente le interesa su propio momento, lo que está viviendo, no le interesan los demás. Así que, en esta investigación, en estas investigaciones sobre la maldad,
tenemos que el día de hoy, la maldad lo podemos ver por el egoísmo, el idealismo con malas motivaciones, el sadismo, el mal instrumental, la omisión de ayuda y la deshonestidad. Y cada una de estas dimensiones tiene su forma de investigar cómo se llega a cada una de estas cosas. Y bueno, ya los que trabajan tesis saben que esto tiene que llevarse a valores, esto tiene que llevarse a la estadística, y luego se hace análisis estadístico y se saca conclusiones diversas. Es interesante las tesis que seguramente solamente yo he visto de 4 autores, las tesis sobre la maldad que se están haciendo actualmente en el mundo. Volviendo a Noé, ¿cómo era el mundo de Noé? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una sociedad entregada al egoísmo, al idealismo con malas motivaciones. Una sociedad entregada al sadismo, al mal instrumental, a la omisión de ayuda y a la deshonestidad. Eso era el mundo antiguo. Pero en medio de ese mundo, Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Halló misericordia, porque cuando se acercaba a Dios, se acercaba buscando gen, que en hebreo significa misericordia. No venía delante de Dios con corazón elevado, sino venía con corazón arrepentido, pidiendo misericordia de Dios para su día. Amados hermanos, aquí encontramos que Noé nos enseña a hallar gracia delante de Dios. Vamos a una segunda reflexión. Noé nos enseña a caminar con Dios. El versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: Sem, Cam, Jafet. Interesante este pasaje, pues esta palabra, con Dios caminó Noé. Qué lindo testimonio de parte de la palabra acerca de Noé. Noé, un hombre que aprendió a caminar con Dios, que en medio de todas sus debilidades, porque todos los días pedía misericordia, con todas las debilidades, buscando de Dios y caminando cada día. ¿Qué implica caminar con Dios? ¿Qué implica caminar con Dios? Caminar con Dios implica dar buen testimonio a los que los rodean. Implica dar buen testimonio a los que le rodean. Dice que él era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto no significa sin falta o sin error. La palabra hebrea allí, tamim, significa íntegro, consecuente, sin tacha, una persona íntegra. Y es importante este testimonio de persona íntegra. Noé nos da la pista. Dios no está buscando gente perfecta porque perfecto solo hay uno, Dios. Pero sí está buscando personas íntegras. Personas que buscan pensar bien, hacer las cosas bien. Y cuando comete errores, reconocerlos y buscar enmendar. Una persona íntegra es una persona moldeable, es una persona que se abre a la verdad. Y saben, Noé era un hombre justo, íntegro, un tamim, un hombre íntegro.
Y esto es lo que vemos aquí en Noé, un hombre íntegro. Caminaba con Dios con integridad. Caminar con Dios implica seguir a Dios. Y ya hemos visto qué significa caminar. Caminar con Dios no significa ir delante de Él o ir al lado de Él, sino ir detrás de Él. Voy a seguirlo a Él, porque Él es mi autoridad. Y en el mundo hebreo se sigue a la autoridad. Aquí lo que vemos es que hay un seguimiento de Noé a Dios. Porque cuando hablamos de caminar con Dios, estamos hablando de seguir a Dios, ir detrás de Dios, detrás de lo que Él quiere. Pero también implica cumplir con nuestras responsabilidades. Allí la palabra que dice que era íntegro en sus generaciones, o sea, todo el mundo lo conocía, Noé, pero también Noé tuvo justamente, paralelo a su llamado, tuvo sus 3 hijos. Ahí hay con Sem, Cam y Jafet, chiquitos, comenzó a construir su arca, el arca que Dios le mandó, a trabajar entre 100 a 120 años haciendo el arca. Sem, Cam y Jafet vieron a su papá Noé predicando el evangelio, predicando a Jesús durante 100, 120 años. La gente le llamaba pregonero de justicia, algunos de manera seria y otros, la mayoría, riéndose de él. Sus hijos vieron a su papá así, su esposa acompañándole en todo. Ya me imagino las preguntas de la esposa. ¿Y cuánto tiempo demora hacer eso? Nos va a llevar unos 100 años más o menos. Bueno, mujer de fe, vamos para adelante, vamos a hacerlo, sí podemos. Si Dios nos ha dicho, es porque podemos. Porque lo que Dios nos manda a hacer es porque podemos hacerlo. Cuando Dios nos confirma algo en el corazón, es porque podemos hacerlo. Amados hermanos, vemos aquí cómo Noé, pues, tuvo su responsabilidad familiar, tener a sus hijos, mantener su familia, servir a Dios. Y eso implica, pues, caminar con Dios. Caminar con Dios no significa dejar de lado mis responsabilidades y lo demás ya no me importa, voy a dedicarme a Dios, a servir a Dios y lo demás ya lo dejo ahí, que otros vean. No, de ninguna manera. ¿Ustedes imaginan construir un arca? ¿Cuánto dinero cuesta hacer eso? ¿Cuántos trabajadores para eso? ¿Cuánta tecnología para eso? ¿Y quién pagó la cuenta? Noé. Noé tuvo que ver, porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Construye un arca, estas son las dimensiones, la madera de este tipo, la tecnología que vas a usar es esta, vas a utilizar brea, con la brea vas a sellarlo por dentro y lo vas a sellar por fuera. Tiene que ser una nave impermeable, la brea es impermeable, y eso cuesta. Amados hermanos, y si cuesta, tuvo que trabajar, o tuvo que pedirlo, algunas ofrendas por allí para construir el arca, pero tuvo que trabajar para buscar esto. Así que era un hombre que trabajaba, no era un hombre que no hacía nada o dedicándose a clavar maderas todos los días. Amados hermanos, Noé tiene responsabilidades.
no tiene que faltar en casa, tiene que hacer la obra, tiene que estar dedicado a Dios, tiene que criar a sus hijos, tiene que desarrollar una sólida relación con su esposa, ahí para adelante. Esa es la vida de fe. Ese es el caminar de fe. Y por eso vemos que Noé nos enseña a caminar con Dios. Pero también vamos a un tercer punto. Noé nos enseña a ser fieles en un mundo corrupto. Génesis 6:11 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Miren, una cosa importante. Se habla acerca de corrupción, primero de maldad, corrupción, violencia. Noten estas tres palabras: maldad, corrupción, violencia. Muy fácil darnos cuenta estas tres maneras de medir. La maldad, y ya hemos visto cómo se mide la maldad. La corrupción, pero corrupción de toda la tierra corrupta, toda la tierra corrupta. Maldad, corrupción y violencia. La violencia sale hacia afuera. La violencia la vemos de una manera clara. Vamos a encontrar la violencia en este mundo de antes del diluvio. Y vemos que la corrupción es un desafío a Dios, la corrupción es violencia y la corrupción es depravación. Depravación. Amados hermanos, se corrompió la tierra delante de Dios. Noten esa palabrita, delante de Dios. Es decir, delante de Dios es una figura que significa desafiando a Dios. Aquí estamos haciendo toda esta maldad. A ver, ¿qué vas a hacer? Desafiando a Dios. Y vamos a encontrar en la Biblia cómo el ser humano desafía a Dios. Incluso su propio pueblo, Israel, lo desafió a Dios muchas veces. Por eso que Dios lo disciplinó. Amados hermanos, aquí hay un desafío delante de Dios. O sea, no era una corrupción solamente entre ellos mismos, y ya faltándose el respeto el uno al otro, sino esta corrupción ya era delante de Dios, ofendiendo a Dios, atacando a Dios. Amados hermanos, la corrupción es violencia. Querer solucionar las cosas por medio de la violencia. Pero la corrupción es depravación. Es decir, romper los límites y llegar a lo que es el mundo depravado. Depravación. Noé nos enseña a ser fieles en medio de un mundo corrupto. Amados hermanos, la violencia. Ahora nosotros estamos viendo violencia en nuestro país. Pero les digo, todavía lo que vemos es muy poquito, muy poquito.
todavía no estamos viendo violencia de alto grado. Lo que tenemos delante es poco, realmente. Te dirán, ¿cómo es eso? Tuve la oportunidad de haber estado en Centroamérica durante varios años, algo de 10, 12 años, de cuando en cuando en diversos países. Y tuve la oportunidad de conocer San Salvador en el tiempo antes de Bukele y conocer San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras. San Salvador y San Pedro Sula por varios años competían por cuál era la ciudad más peligrosa del mundo. A veces le ganaba San Pedro Sula y a veces le ganaba San Salvador. Y esa era la gran rivalidad. ¿Quién es la más violenta del mundo? Y cuando uno llegaba a San Pedro Sula o a San Salvador, desde el aeropuerto, uno ya percibía maldad. Maldad. Era duro, duro. Todavía no vemos esto. Que desde antes que salgas del aeropuerto, ya veas intimidación y extorsión, desde antes de salir al aeropuerto. Amados hermanos, la maldad es una de las características de este mundo que cayó, de un mundo caído. Y cuando vemos estas cosas, vemos cómo la violencia viene a ser como un indicador, un mundo violento que te amedranta, personas que te amedrantan. Y te amedrantan de diversas maneras, con su poder, con su posición, con su grado político, con su grado militar o policial, con su grado empresarial, con el poder del dinero. Es decir, encontramos un mundo corrupto. Y Noé nos enseña a ser fieles en un mundo corrupto. Amados hermanos, qué importante es que como hijos de Dios, como hijos del Señor, seamos firmes en tener una vida íntegra, buscando misericordia del Señor todos los días. Qué importante es buscar de Dios, buscarle ser fieles, servirle como Noé, así como Él lo hizo. Y saben que vivir para Dios, sabiendo que estamos en un mundo así, un mundo que desafía a Dios, un mundo violento y un mundo depravado. Y por último, Noé nos enseña a ser obedientes a Dios. La obediencia es hacer lo que Dios nos dice. Si Dios nos dice, hay que hacerlo. ¿Y dónde nos dice? ¿Cómo nos habla? Bueno, ahí está la palabra. La palabra nos dice lo que tenemos que hacer. También nuestra conciencia nos dice lo que tenemos que hacer. La obediencia es hacer lo que Dios nos dice. Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Hazte un arca. Y la vas a hacer de esta manera. Vas a hacerla de madera de gofer. Vas a hacer cuartos dentro del arca.
la vas a pintar, la vas a sellar con brea, por dentro y por fuera. La brea es lo que utilizan en las pistas. Las pistas son de brea. O sea, esta arca tiene que estar sellada con brea para que no entre agua, por dentro y por fuera, y le dé una textura diferente. ¿Qué más? Vas a hacerlo de 300 codos, o sea, 150 metros, cuadra y media de largo, 50 codos de anchura, 25 metros de ancho, 30 codos de altura, 15 metros de altura. Así lo vas a hacer. Va a tener una sola ventana, una sola ventanita, una sola ventana, no más. Aparte va a haber una puerta, pero esa puerta, la Biblia dice que la tapó Dios, la selló Dios. Dios la cerró. Quedó sellada. Vas a hacer piso bajo, segundo y tercero. Una sola ventanita. Como un periscopio para mirar qué pasa. Amados hermanos, 150 metros de largo. $25 metros de ancho. Imagínense, más ancho que el templo. Más ancho. Más o menos cuadra y media, como todo el largo de la iglesia hasta el fondo. Eso vas a trabajar. ¿Y saben qué? Noé no respondió. Y es interesante esto, porque Noé no respondió, no le dijo ni sí ni no. ¿Qué cosa hizo en el versículo 22? 6:22. Y lo hizo así Noé. No le dijo, ya Señor, lo voy a hacer, no te preocupes, yo lo hago. No. Dios le dijo y comenzó a hacer. Medidas acá, medidas allá, materiales y todo, y comenzó a trabajar. La obediencia a Dios. Qué importante obedecer a Dios. 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dijo, ellos lo hicieron. Amados hermanos, ¿cuán importante es esto? La obediencia nos lleva a entender su profecía. Cuando le llamó a hacer el arca, recién el diluvio vino entre 100 a 120 años después. Pero miren lo que le dijo el Señor al inicio de esos 100 o 120 años. Mas estableceré mi pacto contigo, 6:18. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Alguien más? Nadie más va a entrar. Vas a predicar entre 100 y 120 años. Al final de tu ministerio, en el último año, nadie se va a convertir, nadie se va a entregar. Solamente 8 van a entrar. Vas a predicar, nadie te va a escuchar. Y eso fue lo que hizo Noé. Predique, pregonero de justicia, entre 100 a 120 años. Y luego el abuelo, Matusalén, Lamec es primero, muere, la muerte natural de edad. Matusalén también muere. Pero en Matusalén hay una cosa que hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan lo que significa Matusalén? Matusalén significa cuando muera vendrá. Cuando muera
vendrá. ¿Vendrá qué? Matusalén murió y en el año que muere Matusalén viene el diluvio. Cuando muere vendrá. ¿Qué vendrá? El juicio, el diluvio. El viejo Matusalén murió y en los meses siguientes vino el diluvio. El viejo Matusalén vio cómo nadie quería seguir al Señor. Nadie quería doblar su corazón delante del Señor. Bueno, él murió creyendo, el viejo Matusalén. Lamec también ya había partido, el noveno patriarca. Quedó Noé. Y bueno, se cumplió la profecía del Señor que le dio 100 años antes. Pues vas a entrar en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ellos solamente van a entrar, nadie más va a querer entrar. Amados hermanos, la obediencia es el más grande testimonio delante de Dios. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé nos enseña a ser obedientes a Dios. Noé nos enseña a ser obedientes a Dios. La obediencia es hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Hazte un arca, 2 de cada especie meterás en el arca. Aquí vemos, siguiente, anterior a este de aquí, vemos aquí un arca, que es la representación, la de arriba a medidas reales. Esta de medidas reales se encuentra en Estados Unidos, en Kentucky. El gobierno de los Estados Unidos dio permisos y donación para esto, y esta institución construyó esta arca a tamaño natural. Realmente es impresionante verlo, subir a una explanada y luego ver al fondo el arca de madera. Arca que no lleva clavos, todo ha sido ensamblada en madera. Es impresionante ver el tamaño, es enorme, y verla por dentro es enorme, la distribución y todo lo que tiene. Perfectamente para que entren las especies de animales, pues espacio suficiente para los animales, para la alimentación de los animales y para todo lo que requiere el estar en el mar durante mucho tiempo. Es una medida especial la que da la Biblia. Más parece casi como un submarino, algo así. No es tanto como un barco, es más como una especie de submarino, las medidas que nos da la Biblia. Amados hermanos, Noé nos enseña a ser obedientes a Dios. Vemos aquí el cumplimiento de la profecía. Y por último, ¿qué cosa vino? Siguiente. Lo que vino fue, lo que vino fue que entraron 8 personas, entraron en el arca, la gente no le importó el mensaje, no le importó el Señor. Dios cerró la puerta y vino el juicio. El mundo antiguo murió bajo un juicio del agua. Y como les mencioné al principio del mensaje, y el próximo juicio será con fuego. El primero con agua y el siguiente con fuego. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe para poder
caminar en un mundo que poco a poco se está convirtiendo como en los días de Noé, lleno de maldad. Vamos a orar, tener una oración. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Señor, fortalécenos y ayúdanos para poder, Señor, serte fieles en un mundo que cada día se vuelve más perverso, más corrupto y malo. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros en un mundo que camina a estar lleno de maldad. Y, Señor, ten de nosotros misericordia. Te adoramos con todo el corazón y te bendecimos. Esperamos en ti y glorificamos tu nombre. Señor, te adoramos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a tener nuestro tiempo de la cena del Señor. Estamos en nuestro primer domingo y pues como cada domingo de cada mes, pues tomamos el pan y el vino, conforme a lo que la palabra nos indica. El pan representa el cuerpo del Señor